Hola amigos, muy buenas tardes. Espero que todos estén bien y pues espero que todos estén muy bien en esta tarde y vamos a comenzar la sesión de hoy esperando que pues les guste lo que vamos a ver esta tarde. Voy a continuar un poco. El tema de los correos históricos es muy largo y para la gente que no está muy acostumbrada a esto, pues sí, resulta a veces hasta tedioso, ¿no? Pero muchas gracias Manuel Ríos por estar al pendiente y por decirme que se escucha bien y todo. Mil gracias, de verdad. Porque creo que ya le voy agarrando más a la onda a esta. Es que tengo todo el equipo, o sea, tengo una mezcladora y tengo micrófonos y demás. Y de hecho estoy usando unos micrófonos Shure profesionales, el SM58 y el SM57, porque tengo unos tipo Neumann que son muy sensibles y entonces se oye hasta el rechinido de la tela del pantalón, entonces mejor prefiero usar estos que se oyen bien ya, ¿sí? Bueno, les decía, el tema de los corridos históricos es muy amplio. Es muy amplio porque voy a comenzar por explicarles esto. Hay muchos investigadores que han estudiado la canción que le llaman canción popular. A mí no me gusta usar el término popular porque hoy día significa muchas cosas, muchas. Ujú. Y yo prefiero usar la palabra tradicional por lo que expliqué hace algunos unos programas anteriores, creo que por el tercer capítulo de este curso, estuve explicando lo que es la tradición, ¿sí? Y entonces, sí, sí es definitivamente la tradición, ya se los he explicado, es, proviene de la palabra tradere onis, o sea, tradere significa entregar a otros y onis es la acción de entregar a otros. Entonces, prefiero usar este prefiero usar la terminología, eh, o más bien el término tradición, porque popular se supone que es el pueblo, ¿no? Pero el pueblo solito, así solito, no hace música, ni hace tejidos, o sea, es muy ambiguo hablar que el pueblo hace esto. Este, es muy importante tener esas diferencias de popular con tradición, porque tradición como es entregar a otros el conocimiento, eso nos permite hablar de música tradicional de dos maneras. Yo llamo música tradicional académica, porque la academia tiene, o escolástica o clásica, como le quieran llamar, tiene su propia tradición, o sea, tiene su propio andar ¿cómo se llama? En el transcurrir del tiempo, y cómo se ha entregado la información de generación en generación, ¿no? Como yo siempre le comento a mis alumnos, o sea, hubo alguien
que vivió en la época de Beethoven. Por poner un ejemplo de alguien muy famoso. Vivió en la época de Beethoven. Escuchó cómo era el tempo, o sea, la velocidad de la Quinta Sinfonía, por poner un ejemplo muy conocido. Ese lo transmitió a las siguientes generaciones y luego a las siguientes, y a las siguientes, y a las siguientes, hasta que hoy se saben muchas cosas acerca de la interpretación sinfónica. O sea, y esto es por la tradición. La tradición es la entrega del conocimiento de generación en generación. Así hablo de tradición. O sea, cuando oigo que, y lo respeto mucho, que es tradicional irnos a echarles una borrachera de aquellas después del partido, perdamos o ganemos, no está bien usado. Eso es una costumbre, es un hábito, bueno o malo, pues es un hábito, pero no es tradición. Uh-huh. Luego, cuando hablamos de la música como la trova suriana, yo le llamo música tradicional de transmisión oral. ¿Ah? Porque la transferencia del conocimiento es oral, no es escrita. ¿No? Ya les he comentado, don Mauro Vargas no sabía leer ni escribir, sin embargo era capaz de haber memoriado. Fue uno de nuestros grandes informantes porque se sabía muchos corridos con todo y letra y muchas veces Catalina y Luz María, Luz María Robles Dávila, que ya saben que siempre menciono a mis compañeras porque este trabajo lo hicimos entre los tres. Luz María Robles Dávila, antropóloga, y Catalina Jiménez, que es doctora en Historia y Sociología, Catherine Eo, como es su nombre en francés. Bueno, eh, yo les he dicho varias veces de este asunto respecto a lo que es la tradición y cómo se va transmitiendo. Uh-huh. Entonces, la transferencia oral, como les explicaba de Mauro, se hace de manera, como les digo, eh, pues de, es muy parecida a la academia en el sentido de que, por ejemplo, Mauro, más bien los hijos de don Mauro, me contaron, cuando ya había fallecido don Mauro, que él llegaba, don Mauro Vargas, llegaba del campo a las 5 de la tarde más o menos y los ponía a escoletear. Escoletear es hacer escuela, ¿no? Que es ensayar. Y si mi papá era muy exigente, si te desafinabas y todo, y no te equivocas, y así, ¿no? Ya a las 8 merendaban y ya se dormían porque había que levantarse a las 4 o 5 de la mañana el otro día, ¿no? Pero esto era diario, toda la vida. No había sábados ni domingos, o sea, era toda la vida. La gente en el pasado no descansaba sábados y domingos. Uh-huh. Entonces, aquí, por eso las ferias eran muy importantes. Ese es otro tema que más adelante hablaré, ¿no? En Morelos hay 2 estaciones, no hay 4. Aquí no hay primavera, verano, otoño, invierno, no, eso no existe. En Morelos hay secas y lluvias. Son las 2 únicas estaciones que hay, porque la temperatura es muy regular casi todo el año, somos muy afortunados, y por eso cuando es lluvia es trabajo, cuando es secas es la pachanga, por eso las ferias de Cuaresma, pero ya hablaremos después. Termino diciendo acerca de la tradición. La tradición académica está escrita casi toda. Digo, hay cosas que no sabemos. Digo, ha habido grandes investigadores que nos han traído a este tiempo, ¿no? Sobre todo gracias a Mendelssohn, que descubrió unas partituras de Bach, de un tal Bach, ¿no? Conocemos a Bach, y después investigadores más adelante, como Helmut Rilling y muchos más, se abocaron a estudiar el periodo de Bach. Uh-huh. Entonces, por eso es que hoy sabemos qué pasó en el periodo de Bach. Esa es la tradición académica. Y también tenemos la tradición académica en México, no nada más en Europa, porque nosotros, nos guste o no nos guste, en el virreinato nos metimos de lleno a la
a, a la cultura occidental. Toda la música mexicana que tiene do, re, mi, fa, sol, así, y tócale sol y que pásate do menor y eso, estamos hablando de música occidental, ¿no? Hay músicas que sobrevivieron del periodo prehispánico. Hay músicas en Chiapas, ¿no? A capela, muy interesantes. Por ejemplo, el venado en la zona Yaqui y Mayo se sigue haciendo como se hacía antes de la llegada de los españoles. Y seguramente hay muchas músicas más, ¿no? Bueno, estoy poniendo esos ejemplos para diferenciar entre la música occidental de transmisión oral y la música occidental, transmisión escrita, que no tiene nada que ver a veces con las músicas indígenas, que son muy complejas también. O sea, no podemos descifrarlas así tan facilito, ¿sí? Es un tema que un día hablaré de esto porque a mí me parece una cosa muy seria la música anterior a la llegada de los españoles que pervivió, ¿no? Nos falta mucho por investigar respecto a la música prehispánica, ¿no? Esto, y es que como es un tema tan complicado, pues casi nadie le entramos, ¿no? O sea, no sé ahorita quién esté en este momento haciendo investigaciones. Hay investigaciones muy respetables que yo no comparto mucho de gente que se metió a estudiar la fonología de los instrumentos prehispánicos y pueden ser capaces con tecnología actual de reproducir ciertos sonidos, pero la música no son ciertos. Imagínense que se encuentra un violín y un investigador dentro de 2000 años comienza a encontrar los sonidos que puede ser un violín, infinitos. No tienen que ver con la música, ¿no? Entonces, por eso es muy complicado hablar de música prehispánica con pocos datos. Lo que yo, lo que yo propongo al respecto es que hay ejemplos de música indígena que es probable que vengan con la tradición, música tradicional. Ajá. O sea, que alguien hace 1000 años le enseñó a otro alguien y así vino hasta llegar a nuestro tiempo. Es muy interesante, mucho, muy interesante. Entonces, vuelvo al tema, la oralidad. Y en la oralidad, pues, eh, sinceramente yo me vi muy sorprendido cuando descubrí los corridos surianos, porque yo ya estaba ya había estado 3, 4 años en el Instituto Regional de Bellas Artes, ya me había echado como 3 años en el Conservatorio Nacional de Música y yo ya estaba en la Facultad de Música, que entonces se llamaba Escuela Nacional de Música, y descubro esto y comienzo a analizarlo y me voy de espalda. Yo decía, bueno, y toda la gente que cantaba eso tenía guaraches y sombrero. No eran intelectuales. Estos que cantaban dioses del Olimpo, numen excelsos, prestame vuestra presencia, vuestra elocuencia, perdón, eran campesinos. Por eso yo he insistido en llamarle la canción campesina más erudita o de las canciones de origen campesino más eruditas del mundo, no lo digo de broma, ajá. Porque canciones campesinas con esta erudición y con este conocimiento vasto de muchas cosas. Imagínense, no lo tengo a la mano, pero lo voy a buscar. Hay un corrido de la astronomía. O sea, imagínense, ¿no? Que además es maravilloso porque dice, de la luna y más estrellas, dice, ¿cómo dice? De la luna y más estrellas, yo se lo pido de ruego, ¿qué dice? No me acuerdo. Si están en agua o en fuego, imagínense que las estrellas están flotando allá. Ah, dice, ¿de qué palo están atadas? Si están en agua o en fuego. Es una chulada de corrido. Se llama el corrido de la astronomía. ¿Mm? Entonces, lo voy a buscar porque nos falta hablar de los corridos filosóficos, ¿no?
también. Y bueno, o sea, es una tradición la suriana muy peculiar. Les repito, aunque como dice Catalina, nos falta el interlocutor cultural, es decir, aquella persona o aquel grupo de personas que estuvieron interactuando con los curas de los conventos del siglo XVI, que son los que trajeron el conocimiento occidental a estas tierras, y esos conventos, los primeros 11, estuvieron en Morelos. Luego entonces, por eso es este fenómeno, es una hipótesis, en cual se desarrolló la poesía de alto nivel, de altos vuelos en esa zona y alrededor, ¿no? Porque 2 o 3 conventos de esa época están en Puebla. No existía Morelos. Morelos existió hasta 1869, ¿no? Entonces, éramos parte del Estado de México. Y entonces, bueno, para ir conduciéndonos. Hey, saludos, bonjour, Roberto y Michelle. Vamos a seguir con el tema de los corridos históricos, que es lo que estamos tratando de hacer. Ahora, no todos hablan de guerras, ¿eh? Yo quisiera tocar un corrido que es una bola suriana, ya les expliqué, las bolas surianas, estrofas nones. Habíamos quedado que las estrofas nones tenían en su estructura 4 versos de 12, 8, 12, 8 sílabas, ¿se acuerdan? Y las estrofas pares, que, bueno, me regreso, las nones que se llaman descante, voy a referirme a estas como descante, disculpen, borren. Las nones son el cante, así le llaman, cante, y las pares le llaman descante. Y ahorita van a ver también en gran medida por qué se llaman descante, pero bueno, en las bolas surianas, lo que facilita mucho, también ya se los expliqué, es que si uno conoce una melodía de bola, uno puede cantar cualquier bola. Como sucede con la bola de Prisco Sánchez que canta Oscar Chávez, como la bola de Zapata que cantó Amparito Ochoa, en paz descanse, bueno, los dos en paz descanse, grandes figuras de la canción popular, popularizada, como le quieran llamar, y bueno, entonces ellos cantan o cantaron bolas con una melodía de ellos, bueno, no de ellos, pero sí, no es la de Morelos, no es la que yo conozco de Morelos. En Morelos hay varias melodías y en Guerrero hay otras melodías para bola. Entonces, bueno, voy a cantarles esto que nos enseñó don Hermilo de Mesa hace muchos años, ¿no? Ignoramos de quién es el autor, pero fíjense nada más qué bonita cosa. Estoy tocando el bajo quinto. Hoy si Cuernavaca te has engrandecido y eso no va a caber duda. Si resucitaran los que han fallecido, admirarían tu hermosura. Admirados quedarían solo de ver tu grandeza, que antes eras ranchería y ahora estás en tu opulencia. Todos los ancianos han de recordar cómo antes tú te hallabas, que todas tus calles eran un muladar
y en desorden te encontraba. Ahora estás bien reformado y ya no estás como antes. Es lo que han procurado toditos tus gobernantes. Ojo, es un corrido histórico. No se me comiencen a enojar. Van a ver de quién están hablando, ¿sí? Don Francisco Leiva y Carlos Pacheco, que en el poder estuvieron. Don Jesús Preciado y don Carlos Coahuila, bastante te compusieron. Pero ahora en la actualidad diré sin más mi opinión. Quien te acabó de hermosear fue don Manuel Alarcón. Es precioso, a mí me encanta. Tienes luz eléctrica y también tranvías que corren para la estación. No estás tan tirado como antes te veías y eres digno de atención. Ojo, estoy hablando de una ciudad que es femenino y aquí están tocando el tema en masculino. Ahorita les digo por qué. Tienes tu buen reloj, aunque decir no quisiera. ¿Quién fue que fue una gran donación que te hizo el señor Olvera? Hoy los extranjeros mucho te visitan, también te han fotografiado. De tus panoramas han sacado vistas y un salón que te han formado. Visitan con mucho excelso el Palacio de Cortés, ese salón de congresos que se admiran toda vez. En fin, Cuernavaca, de ti me despido con el corazón gustoso. De tus panoramas, templos y mercados y también tu kiosco hermoso. Aunque sea de pasadita, pero las gracias les doy. Nos vemos y hasta otra vista, y adiós porque ya me voy. Y ahí está la bola de Cuernavaca, que pues uno pensaría está aquí tras, ¿cómo se llama? Que se está hablando de gobernantes actuales, no, para nada, ¿eh? Y otra cosa que me gustaría tocar de este corrido, porque a mí me parece muy, ¿cómo les explico? Me parece muy interesante porque yo soy de Cuernavaca, están hablando de mi ciudad, y resulta que estos gobernadores de los que estábamos, de los que cita este corrido, pues no, yo los conocí como calles, o sea, como calles de la ciudad, ¿no? Pero imagínense, Carlos Pacheco gobernó en 1876. Esto quiere decir que gobernó después de la partida, bueno, del fusilamiento de Maximiliano, ¿no? Que fue más o menos en ese tiempo, Maximiliano de Austria.
o sea, al final del Segundo Imperio. Y luego tenemos a Carlos Cuauhlias, sin broma, estoy leyendo, porque no me lo sé de memoria. Él gobernó 4 años después, en 1880, y fue gobernador interino, perdón. Luego vino Jesús H. Preciado. Fíjense, los menciona a todos, ¿no? El corrido los menciona a todos. Dice don Francisco Leiva y Carlos Pacheco, que en el poder estuvieron. Francisco Leiva estuvo en 1911. No confundir con Patricio Leiva, que es otro personaje y que fue también gobernador. Pero los que estoy mencionando son del siglo XIX hasta 1894, que dice, quien te acabó de hermosear fue don Manuel Alarcón, que fue gobernador en 1894. Y yo quise tocar ese tema de la historia porque a mí me hizo mucha ilusión este corrido, debido a que me hizo recorrer otra vez Cuernavaca hace muchos años y comencé a descubrir las partes muy antiguas de mi ciudad. Luego entonces, por eso es importante, muy importante, la, ¿cómo les diré? La transmisión de información de generación en generación, que es la tradición, ¿no? Y, y muchas veces, eh, muchas más de las veces, nos perdemos en cosas elementales porque a Cuernavaca le pasó una situación tremenda, ¿no? Como ser parte del estado Morelos, que entre 1911 y 1919 le tocó también ser destruida. Mi madre nació en 1917 y llegó más o menos como de 5 o 6 años, como por el 23 o 24, más o menos a Cuernavaca, o quizás más adelante porque no era tan chiquita, pero llegó muy pequeña a Cuernavaca. Ella nació en la Ciudad de México y, y se crió en Tasco de Alarcón, porque de ahí eran mis abuelos. Y después mi abuelo era ferrocarrilero y se vinieron a Cuernavaca. Anduvieron en muchas partes hasta que llegaron a Cuernavaca. Dice mi madre que cuando llegó, la gran parte de las casas de Cuernavaca estaban con un petate en las puertas y en las ventanas, abandonadas. Así fue la guerra aquí. La guerra fue cruenta y se cree, o algunos investigadores consideran, que solamente quedó el 20% de la población original, bueno, no original, que los que vivían antes de la revolución. Pero también en Morelos pasó la revolución de 1910. Digo la revolución porque así le decían en su tiempo, la revolución de independencia. Y también le tocó de muy cerca la reforma. O sea, ha habido varias guerras que a Morelos le han tocado de manera muy encarnizada, y por eso el humus cultural de nuestro entorno, a la ciudad de Cuernavaca, pues ha cambiado mucho. Yo mismo nací en Cuernavaca, o sea, nací en la ciudad de Cuernavaca, pero ¿qué sucede? Que mis padres, ¿no? Mi padre, Salvador Peredo Páramo, era de Salamanca, Guanajuato, y mi madre de Fetasco, ¿no? Y a la hora que yo pregunto en los conciertos que doy en Morelos, levanten la mano, ¿quiénes tienen 5 o 6 generaciones atrás? Levanta la mano, 1, 2, de cada 100, porque se despobló completamente, abandonado el estado. Por eso el corrido que les ofrecí hace 2 sesiones, en el que hablaba de Dios te perdone, Juvencio Robles, tanta barbarie y tanta maldad, que se llamaba La danza del exterminio de Juvencio Robles y Luis G. Cartón. Bueno, ahí dicen, son nuestros pueblos solo unos llanos, blancas cenizas, cuadros de horror. Así quedó el estado de Morelos. Bien, entonces vuelvo al tema del corrido, que es muy interesante.
Este, este corrido, eh, este corrido, quiero tocar dos temas más, ¿no? De él. Uno es que los cuernavaqueños de mi generación ya no conocimos los tranvías. Había un tranvía, los que, como hay amigos de Cuernavaca, que ya no conocimos, el tranvía corría de la estación de ferrocarriles nacionales, que está ahí en frente de Pullman de Morelos, que le decimos a esa zona la estación, que ahora está la escuela Benning. Ahí, de ahí salían los tranvías y se venían por todo Leandro Valle hasta llegar más o menos a donde está la catedral de Cuernavaca, ¿no? Ese era el recorrido. Entonces, ¿por qué el recorrido? Porque Cuernavaca está en barrancas, entonces no es fácil con un trenecito, un tranvía eléctrico, no, ni siquiera era eléctrico, era de mulitas. No era fácil llevar a gente, bajarse un barranco y luego subir. O sea, entonces buscaron la parte más planita para hacer el tranvía. Esa es una que viene aquí en este corrido. Luego, yo me acuerdo, porque ahorita ya no existe, porque se cayó con el terremoto de hace 2 años, en el 17, en la torre del Palacio de Cortés, para los amigos que nos ven de otras partes del mundo, eh, Hernán Cortés eh, creó digamos, como una especie como de capital, el centro político de, del Marquesado de Oaxaca, lo instauró en Cuernavaca. Uh-huh. Y por eso es que, o sea, negoció con el rey para quedarse con una propiedad enorme, que debido a que no tenía posibilidades de administrarlo, pues tuvo que ir abandonando y se fue los pueblos fueron agarrando su independencia con los años y bueno, se fue fraccionando, pero en un principio se supone que era desde Cuernavaca hasta la actual Puebla, que son más o menos, ¿qué será? Como 1000 kilómetros cuadrados, no sé cuántos kilómetros, o sea, o no sé, ¿no? Pero de aquí a Oaxaca hay como 800 kilómetros, o sea, como 1600 kilómetros cuadrados, ¿no? Bueno, entonces esa era la propiedad de Hernán Cortés. Y aquí le permitió a los franciscanos, agustinos y dominicos hacer conventos. Y la hipótesis es que de esos conventos posiblemente llegó la información para hacer esos corridos un poco complejos. Bueno, y luego les quería yo hablar acerca, y eso es una hipótesis mía que es muy fácil con nuestros amigos nahuatlatos confirmarlo, que para mucha gente nahuatlata, es decir, que habla náhuatl eh, como lengua materna, cuando traducen al castellano se confunden mucho con el género. Entonces, el femenino lo hace en masculino y demás. Por eso el corrido dice, ahora estás bien reformado y ya no estás como antes, es lo que han procurado toditos sus gobernantes. Está bien versado, pero debería decir reformada, ¿no? Porque es una ciudad. Y más adelante dice, eh, dice, tienes luz eléctrica y también tranvías que corren para la estación. No estás tan tirado como antes te veías. Eres digno de atención. O sea, vuelve a usar en lugar de no estás tan tirada, ¿no? Dice tirado. Y así hay varias partes en que el género está confundido. Y es en gran medida porque todavía esos compositores, este corrido, cuando muy lejos, ha de ser de 1911, que fue cuando todavía gobernó Francisco Leiva, ¿no? Más o menos, ¿no? Y, no es cierto.
fue en 1869 que gobernó Francisco Leiva. O sea, y Manuel Alarcón en el 94, o sea, el que te acabó de hermosear fue Manuel Alarcón, significa que este corrido debió haber sido de esa época, ¿no? Lo que significa que las bolas surianas son muy anteriores, ¿no? En fin, bueno, este es el corrido de la bola de Cuernavaca, que me he extendido porque vale la pena estudiar cómo una canción puede tener, es una fotografía que nos puede permitir ver cómo era un lugar en el pasado, ¿no? Y es por eso que toqué este tema, aunque por supuesto eh, eh, voy a abordar ahorita otro corrido que ya había yo abordado, ¿no? Y que vale la pena pues retomarlo, ¿no? Que es, perdón, que es el corrido, para terminar de hablar de Zapata. Acuérdense que vimos el corrido de la historia de la muerte del gran general Emiliano Zapata, de Marciano Silva. Pues este otro corrido a mí me fascina, se llama Recuerdo al general Emiliano Zapata. Voy a cantarlo ahorita, aunque voy a hacer una sesión de canciones de difuntos. Ajá. Y en las canciones que se hacen en Morelos para difuntos tienen como característica que tienen el nombre completo, a lo mejor nada más con un apellido, pero tienen el nombre con apellido del difunto al que se le está cantando. Se suele hacer eso. Y se llaman, ya lo hablaré con más datos cuando hablemos de este tema, pero son los duelos, son los recuerdos, son las despedidas, en fin. Y todos ellos se cantan en el momento en que alguien muere. Se le cantan los corridos que en vida le gustó al difuntito, y que también ya hablaré de las ofrendas nuevas y todo eso, pero lo que es interesante es que nos pasamos toda la noche cantando, o la mayor parte de la noche cantando estos corridos, ¿no? Pero este es histórico. Este no se canta en los velorios, por lo menos yo no lo canto en los velorios, porque me parece un corrido histórico y con mucha definición al general Zapata. ¿Por qué lo voy a cantar? Porque habla acerca de la honestidad del general Emiliano Zapata, ¿sí? Y esta honestidad que a mí verdaderamente me conmueve, ¿no? Porque en este corrido se habla de cómo el general dio su vida, pero no para tener una hacienda, ni para tener tierras. Dio su vida para que todos tuvieran la oportunidad, o tuviéramos la oportunidad de tener una vida mejor. Yo he tenido la suerte de hablar con, ya todos murieron, tuve la suerte pues de hablar con varias personas que lucharon, o que eran niños, o como sea, o que estuvieron cerca, y todos decían que habían ido a la lucha para cambiar el país, ¿no? Entonces, por eso es que a mí, yo hago honor a ellos, ¿sí? O sea, a todos, porque hablamos de Zapata, pero fueron miles de gentes que no sabemos cómo se llamaban, que de eso lo voy a tratar la próxima sesión, porque yo he hecho corridos precisamente para los héroes anónimos, ¿no? Sobre el sentir de mi patria quise escribir un renglón, pero mi pluma es inepta, carece de inspiración. Ahora hablaré de Zapata
que en Chinameca murió, muerto por Jesús Guajardo, bajo una infame traición. Murió el caudillo suriano, enemigo al español, cuyo elemento insano tanto odiaba el luchador. Con el acero en la mano y con supremo valor, gritaba muera el tirano, el déspota y el traidor. Por esos montes y valles se oye rugir del cañón, también se oyeron los ayes del caudillo que rodó, herido por la metralla, envuelto en sangre expiró, por cobrar las libertades que el pobre pueblo perdió. La muerte de ese caudillo Dios le gustó al español, decían ha muerto el bandido que tantos males causó. Como se hallaba ofendido el elemento español, porque sus fincas Zapata en ruinas se las dejó. Oigan esto, muy interesante. Ahora todos quieren mando, tener un puesto de honor, pero entonces digan cuándo demostraron su valor. Solo Zapata luchando permaneció allá en el sur, a sus fuerzas levantando con un patriótico amor. Los que murieron, murieron, los que viven son a hoy, los que disfrutan los puestos, sillas de gobernación. Pero entonces digan cuándo demostraron su valor. Nadie quería tener triunfo para ser gobernador. Ahí está. Este corrido también es atribuido a Marciano Silva. Yo tengo mis dudas. Es un corrido octosílabo y a Marcianito le fascinaba hacer cosas bien complicadas, ¿no? Pero bueno, puede ser por la fuerza y por el carácter político y el mensaje que dice, a ver, ¿quién luchó como Zapata? Y lo que él desgraciadamente dice es que los que murieron, pues ya se murieron. Los que viven hoy son los que se disputan los pueblos. Y hay otra versión que dice, son los que disfrutan los puestos, o sea, puestos políticos, ¿no? Son los que se disputan los pueblos, sillas de gobernación, ¿no? O sea, son los que están ahí, los políticos, pues, ¿no? Y que no, por eso al final dice, pero entonces digan cuándo demostraron su valor. Nadie quería tener triunfo para ser gobernador. O sea, fuimos a la lucha para cambiar la sociedad, no para ser gobernadores, ¿no?
muy interesante este corrido. Nos faltan alguno más, también muy importante. Y después quiero tocar algunos que yo he compuesto también históricos. Y específicamente yo quisiera tocar el tema del corrido del Plan de Ayala, que tenemos que sacar ahí un buen de, bueno, requiere mucho tiempo, ¿sí? Por eso es que no lo voy a tocar en este momento, ¿sí? Pero quiero terminar con un corrido que es muy divertido y y me fui de espalda esta semana. Me llamó Ulises Nájera, un muy querido amigo y un trovador. Para mí es de los entre los mejores trovadores que tenía en nuestro estado, ¿no? Un gran poeta, y es cronista del municipio de Zapata. Él es de Tezoyuca. Y me llamó poderosamente la atención que mencionó un corrido que pues Isaías y yo lo cantamos, pues siempre lo hemos estado cantando porque es muy chistoso, pero que habla de... Isaías a mí siempre me dijo que era un corrido en el cual la perra, así se llama la perra, este corrido, la perra es la perra en la revolución, ¿sí? Y por eso es que casi desorden y medio. Pero me decía Ulises que este corrido de la perra, voy a cantar solamente un fragmento, ¿no? Porque es un poquito largo, pero nada más para que vean. Isaías le metió mano y ha hecho sus propios versos, ¿no? Pero, o ya me aclarará mi carnalito Isaías si todo es de él, pero lo que decía Ulises es que hay un género o una especie de corridos o de poesía, hay una tradición de canciones en la zona de Zapata y en varios pueblos de esa zona, del municipio Emiliano Zapata, Tezoyuca y bueno, por toda esa zona, que las señoras grandes le llaman perras, que son versitos chuscos y que hablan de cosas muy exageradas, ¿no? Esa es la definición de Ulises Nájera. Y a mí me sorprendió porque precisamente este corrido es bien exagerado, ¿no? Oigan nomás. Señora, amarre a su perra, la queja le vengo a dar. A mí me robó un guarache y a la vieja en Ixtamar. Está muy baja. La perra no era larga, lo que tenías que era galga. Media 400 metros de la paleta a la nalga. La perra no era cusca, lo que tenía que era metiche. Con piezas de artillería le volaron una chiche. Me detengo tantito para decirles que cuando, no pero los otros corridos, cuando comenzamos a la recopilación y a estar pues buscando los corridos zapatistas, los señores se negaban a cantarlo porque lo consideraban muy peligroso, porque hablaban muy mal del gobierno. Imagínense el corrido zapatista que dice, para que adviertan de... ¿Cómo va? Para que adviertan que al
para que adviertan que al pueblo no se le engaña, ni se le trata con enérgica crueldad. Si somos hijos no entenados de la patria, los herederos de la paz y libertad. Si somos hijos no entenados de la patria, dice el corrido, ¿no? Los herederos de la paz y libertad. Y en este corrido de la perra, se supone que la perra es la revolución, y por eso es que hizo tantos revuelos, ¿no? Y sigue el corrido diciendo: la gente corría y corría para la estación. Ahí donde cayó la chichi, apachurrumbata yo. Y a todos los porfiristas que encontraba en su camino, les ladraba en francés y les decía que científicos. Era pequeña de dientes pero volaba muy alto, y con los flores Magón escribió al pueblo claro. El Partido Liberal no la pudo detener. La justicia para todos, yo me los voy a comer. Entre ladrido y ladrido recorrió todo el país. Vámonos indios cabrones a pelear por el maíz. A Madero lo encontró redactando el epitafio de la bola traicionada que surgió su curso ingrato. Allá en el sur con Zapata se metió de guerrillera, defendiendo el plan de Ayala hasta que dejó de ser perra. Allá en Norte con Villa la polca bailó a balazos, y a los gringos invasores los recetó sus bambazos. A Venustiano Carranza una nalgada le dio, con versos de pitoniza le dijo al buen varón: asesino, toda la sangre vertida en las tierras mexicanas ha de servir para engordar la panza de tu tía Juana. La perra se apendejó cuando la unificación puso su huella canina sobre la Constitución. Señores, ya se despide, señores, ya se despide la perra, tengan cuidado. Trájense muy bien los huevos que le gustan estrellados. Pues ahí estuvo el corrido de la perra, dedicado a Isaías, sí, a su autor Isaías Alanís Trujillo, y también a mi querido Ulises, que fue el que puso aquí el tema sobre la mesa, ¿no? Otra cosa es, antes de ya despedirme de ustedes, quiero, como hoy son poquititos, quiero saludar, bueno, ya había saludado a Manuel Ríos, que me alegra mucho que esté trabajando con mi querido don Fermín Bello Villamil, allá en Tepoztlán, un gran músico, don Fermín. Saludos a Manuel Ríos, Angélica Castillo, gracias por tus comentarios. Ya saludé a Michelle y a Remberto. Remberto estuvo conmigo en varios de los mariachis que hicimos en París.
Él es un violinista de concierto, pero anduvo de origen boliviano y estuvo con nosotros allá, Humberto Herbas, allá de Bolivia. Y está también mi querido David Peñaflor, investigador y que está allá en Orlando, trabajando desde hace muchos años. Eh, y Elvia Sánchez de Quebrantadero, de la compañía del grupo actoral de Quebrantadero, con los que hicimos Los Jinetes del Tiempo, mi alumnísimo querido Alejandro Alonso, y mi otro alumnísimo también querido y talentosísimo Francisco Campo, y, y otra de mis alumnas, Valeria, Arlene, eh, y bueno, también está mi querido Eduardo Bello. Y pues les agradezco a todos que hayan estado esta tarde. Espero que la sesión de hoy les haya agradado. Vamos a seguir un poquito, una sesión por lo menos más, hablando de la historia. Y luego vamos a tratar otros géneros que nos faltan, los duelos, ya les dije, los saludos que no los hemos tocado, y también me gusta, antes de despedirme les quería comentar algo acerca de la perra. Si se fijaron, no tiene descante, o sea, no hay una segunda melodía. Y es que en lo que estuve yo investigando durante muchos años, es que las canciones en el mundo occidental que tienen solamente una melodía y que tienen ese motivo, hay una razón, son letanías. Y las letanías iban cambiando la letra, los trovadores y los juglares lo que hacían es que en las peregrinaciones iban cambiando los versos para bíblicos, de la Virgen María, de asuntos bíblicos, con una melodía que todos se sabían. Entonces, esas letanías se iban, no era más complicado que eso. Y entonces hay corridos que provienen de los valses, hay corridos que provienen de las mazurcas, hay corridos que provienen de las letanías. O sea, es un universo que estoy tratando de explicarles en estas sesiones. ¿De acuerdo? Así que por ahora les agradezco mucho a todos ustedes que hayan estado y los que vayan a ver el video en tiempo transferido, pues les agradezco también. Y también agradezco que esto es gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que anda así temblando, ¿no? Pero bueno, ahí sigue. Y bueno, yo tengo el puesto honorífico como vicepresidente de la Fundación Rayuela para la Cultura, Asociación Civil, que bueno, durante casi 30 años ha trabajado mucho en Morelos y seguimos aquí. Vamos a ver cómo ahora con esta crisis, cómo vamos a sobrevivir, pero bueno, por aquí andamos. Así, saludos a mi presidente, a Manuel y a Martita. Y pues muchas gracias a todos. Saludos también a Alicia, que fue una gran directora, Alicia Castillo, una gran directora también de Rayuela, y a Leticia Mancera, bueno, todos ellos, ¿no? Muchas gracias por estar esta tarde conmigo y pues nos vemos en la próxima sesión. Que tengan buena tarde, noche. Hasta luego. Bye. Gobierno de México.